vamos a hacer un pequeño homenaje a Jacinto Piquer, el único vecino de Puzol que murió en un campo de concentración. Bueno, que asesinaron en un campo de concentración. Y bueno, gracias por asistir. Aquí tenemos la suerte de compartir también con un nieto de Jacinto, se llama igual como su abuelo. Y bueno, aquí tenemos a Adrián Blas. Ahora voy a hacer una pequeña presentación y ya dejaré que siga él con el hilo. Adrián Blas Mínguez Anaya es miembro de la Federación Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática del País Valencià, de la cual es miembro de la Comisión Permanente de la Junta Directiva. Él es el delegado de l'Amical de Mauthausen en la Comunidad Valenciana y es autor de libros como El campo de Brown, El campo de Rivesaltes, Campo de Gusen, Los campos de Argels, Saint-Cyprien y Barcarès, de 1939 a 1942, Campo de Agde, Mauthausen desde la perspectiva española y valencianos y valencianas deportados en los campos nazis. Y de este último libro se llama Deportación, Guerra, Exilio, Muerte, valencianas y valencianos en los campos de exterminio y concentración nazis. La Amical de Mauthausen y otros campos de todas las víctimas del nazismo en España es la asociación que agrupa a los ex-deportados republicanos de los campos de concentración del nazismo, así como a los familiares y amigos, tanto de los supervivientes como de los deportados asesinados en los campos. La Amical de Mauthausen representa a los deportados de este campo austriaco y de todos los campos del Tercer Reich, aunque la asociación toma el nombre de Mauthausen por el hecho de ser el campo donde fueron deportados más españoles. La Amical agrupa y representa a deportados de toda España y tiene su sede en Barcelona. Es el objetivo de esta asociación trabajar en favor de la memoria de todos y todas aquellas personas que lucharon durante la Guerra Civil antes de cruzar la frontera francesa camino del exilio y que más tarde sufrieron deportación en los campos nazis. La Amical colabora e impulsa actuaciones en todo el Estado español, con socios colaboradores en todo el territorio y especialmente activos en Andalucía, Aragón, Asturias, Comunidad Valenciana, Euskadi, Galicia y Madrid. La Amical mantiene vínculos y colabora también con instituciones y entidades del extranjero y de nuestro país, que tienen una historia y una finalidad similares, especialmente asociaciones de víctimas de los campos de concentración y memorialistas. La Amical fue fundada en 1962 por exdeportados y familiares para agrupar viudas y huérfanos y apoyar a todos los deportados que habían vuelto del exilio, ya que en España no disponían de una asociación de este tipo y que, sin embargo, sí habían encontrado en Francia, donde muchos españoles exiliados se habían integrado en la Amical des Déportés, Familiers et Amis de Mauthausen, o en la Federación Española de Deportados e Internados Políticos, fundada en Toulouse en 1947. Actualmente, muchos de nuestros socios forman parte del mismo tiempo de la Amical francesa, entidad con la que colaboramos asiduamente. A partir de la legalización que no llegó hasta 1978, se inició una nueva etapa de fuerte actividad divulgativa. Esta etapa coincidió con la publicación de la importante obra de Montserrat Roig, en catalans als camps nazis, que permitió conocer una historia hasta el momento prácticamente ignorada, la de los aproximadamente 10.000 republicanos españoles exiliados en Francia, que fueron enviados por los nazis a los campos de concentración y obligados a realizar trabajos forzados dentro de la organización TOT. Fue entonces cuando comenzaron también los primeros y tímidos actos del reconocimiento institucional, sobre todo a partir de la reunión del Comité Internacional de Mauthausen, celebrado en Barcelona en 1979, con representantes de 18 naciones, en las que se decidió promover el levantamiento de monumentos a la deportación en algunos pueblos de toda España, el impulso o participación de los actos de homenaje a los deportados y las deportadas de todo el Estado en municipios y comunidades autónomas, ya se trate de homenajes individuales o colectivos, sigue siendo hoy en día una de las actividades básicas de la asociación, como la que hoy podemos presentar aquí, en colaboración con la plataforma 14 de abril de Puzol. Y bueno, aquí gracias por acudir, Adrián. Tu turno, puedes hablarnos sobre
tanto el Amical como los campos de concentración, y sobre Jacinto Piquer todo lo que nos puedas decir. Hoy, a través de la historia de Jacinto, la documentación de Jacinto, pues voy a contar más cosas de los republicanos, pero siempre basándome en los datos que tengo sobre él. Él tiene una modesta ficha, como la que tienen todos, y aquí hay un dato que no está correcto. No está correcto porque su fecha de nacimiento, pues antes lo he estado hablando con el nieto, pero cuando vean el documento que hay en los archivos sobre él y que él dijo, se van a extrañar aún más. Según los documentos de lo que él dijo, porque esto lo dijo él, esto se podía resumir: Jacinto Piquer Montañana, en los documentos es Montanana, porque la ñ no existe ni en Francia, ni en Austria, ni en Alemania. Nace, según esos documentos, el 15 de noviembre de 1903. La unidad militar donde él pelea en la Segunda Guerra Mundial no son las compañías de trabajo ni es el maquis francés. Es la Legión Extranjera Francesa. Y aquí ya quiero deciros la primera cosa. A ningún republicano y republicana va para los campos nazis por ser valencianos o valencianas. Esto lo podéis ampliar a todo el Estado español. A las republicanas y a los republicanos no se les persigue por ser republicanas y republicanos españoles. A todos ellos se les persigue porque han estado luchando contra el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Y eso es lo que yo he venido diciendo durante más de 30 años, que tengo la suerte de estar con esto. Ahora bien, yo no sé si hubo gitanos o gitanas valencianos deportados a los campos nazis. No lo sé, porque en ningún archivo, y me gusta bastante investigar, figuran. Tampoco sé si hay testigos de Jehová. Tampoco sé si hay homosexuales que por esa condición han sido llevados a los campos nazis. Yo sé que ha habido republicanos deportados a los campos nazis, alguno de ellos que a mí me dijo que era homosexual, pero claro, allí no lo iba a decir, porque sabía lo que le podía pasar. Pero sí que sé, porque está verificado, que hay judíos y judías nacidos en la Comunidad Valenciana, en el País Valenciano, como lo queréis llamar, que sí que fueron deportados a los campos nazis. Y esos no son porque son republicanos y republicanas, es por su condición de judíos y judías. Y solo os voy a poner un ejemplo. Uno. La última vez que yo estuve aquí en Puzol, me invitó el ayuntamiento hace muchos años. Yo dije que las valencianas deportadas a los campos nazis eran 4. 4. Ahora son 11. De esas 11, hay 5 republicanas. Las 5 sobreviven. La última la encontré hace unos 6-7 meses en un campo que es inaudito que pudiera sobrevivir, en el campo de Dora. Y quedan 6. Las 6 que quedan son judías, entre ellas una niña de 4 años. A las 6 los nazis las asesinan. 5 en Auschwitz, a esta niña de 4 años junto con su madre, y una persona que asesinan en Ucrania. Por lo tanto, sí que debemos de decir que hay valencianos y valencianas, castellonenses, alicantinos y alicantinas, que fueron perseguidos y sí que se les puede aplicar la palabra holocausto. Pero repito, son un pequeño número, pero que están ahí y está con todos los datos y en el archivo están, que son perseguidas por su condición. Yo os voy a poner a continuación 2 documentos por qué los republicanos y las republicanas son llevados a los campos nazis. Y el primer documento que os voy a poner es ese que tenéis ahí. Os quiero decir una cosa. Cuando yo hable de ellos y de ellas, siempre diré asesinados o asesinadas. Pero eso no ponerlo en ningún documento oficial.
Yo esta mañana se lo decía al compañero. Es ilegal. Yo os puedo decir que en la unidad militar que me he quedado ahí fue la Legión Extranjera Francesa, que de ahí lo cogieron prisionero y pasó al Stalag 5B, que está en Villingen, en el estado de Stuttgart, o al lado de la ciudad de Stuttgart, que allí le pusieron su primera matrícula, porque los nazis ponían números, que era la 1286, que el 6 del 9 de 1940 lo llevan al campo de Mauthausen, que allí le ponen otra matrícula, la 4262, que a Gusen lo llevan el 24 del 1 del 41, que allí le ponen otra matrícula a Jacinto, que es la 9587, donde muere el 2/11 del 41. Tenía 38 años y permaneció en los campos 14 meses. Yo no sé cómo era tu abuelo, no lo sé, pero fuerte tendría que ser. Si no, es imposible que dure 14 meses en Mauthausen y en Gusen. Imposible, te lo garantizo. Y luego vendrá otro dato que veréis ahí. Y es un dato que hasta ahora decíamos que era que él dijo a qué persona avisaba, si a él le pasaba algo. Y a la persona que avisan, que él puso, fue a su esposa, Teresa Segura Ávila, que vivía en la calle Barreras número 100 en Puzol, Valencia. Pero ahora luego, cuando os enseñe el nombre en el documento que figura ella, veréis para qué era ese documento también. Por lo tanto, habéis visto que yo he tenido que poner donde muere. Porque si yo pongo aquí donde lo asesinan, posiblemente alguien me hubiera denunciado el libro. Si alguna vez hacéis algún documento, hacéis cualquier cosa, no poner la palabra asesinado porque lo tumbarán. Los señores que deciden la ley Gitán, pues han decidido esto muy en contra de en contra mía y en contra de los demás. Ahí tenéis, yo os lo voy a leer, el decreto oficial por el cual los republicanos son llevados y las republicanas a los campos nazis. Dice así: el decreto es de fecha 25 de septiembre del 40. Cuando este decreto se firma, Jacinto ya está en Mauthausen. Quiere decir, y habían ido ya exactamente 7 transportes convoyes de republicanos españoles a Mauthausen. La decisión estaba tomada mucho antes, pero se firma en esa fecha legalmente. Es, como os he dicho, el 25 de septiembre del 40, el decreto es el 5740-38-4-A2 y está firmado por Heinrich Müller, que es el jefe de la Gestapo en ese momento. Y el decreto dice: los excombatientes extranjeros de las brigadas internacionales republicanas, así como los ciudadanos españoles que en los países enemigos, especialmente en la Francia ocupada, han sido detenidos o internados, serán, por orden del Führer, sacados de las prisiones de guerra y puestos a disposición de la Gestapo y conducidos a los campos de concentración correspondientes. Ese es el decreto legal por el cual los republicanos y las republicanas van a parar a los campos nazis. Lo de Ramón Serrano Suñer, los que están fuera de España no son españoles, son apátridas. Yo en los institutos suelo decir que todo esto viene porque, os lo cuento, cuando se firma el armisticio franco-alemán, los franceses se van a Francia. Pero ahí hay españoles, legión extranjera, compañías de trabajo militarizadas, y los alemanes preguntan. Y primero le preguntan al mariscal Pétain, que es el que estaba en Francia gobernando. Y el mariscal Pétain no reconoce a los españoles como integrantes del ejército francés. Si los hubiera reconocido, ahí se hubiera acabado el problema. Pero él no los reconoce. Luego le preguntan al general Franco, y yo en los institutos digo que Franco le contesta a Hitler: para matarlos yo, los matas tú y así yo me ahorro la munición. Eso también existe, pero los alemanes todo lo tienen que hacer legalmente. Fórmula: ese decreto que tenéis ahí. Y luego, esto que tenéis aquí es el documento, lo veis ahí perfectamente. ¿Ese documento qué significa?
Significa que en ese momento los nazis, sus campos, un poco más adelante, lógicamente, los habían hecho en 3 categorías: primera, segunda y tercera. Y para que os hagáis una idea, en la primera categoría, que estaban, digamos, los que eran menos peligrosos, totalmente recuperables, estaba Dachau y Auschwitz. Lo tenéis ahí. Dachau y Auschwitz. En la segunda categoría estaba Buchenwald, Flossenbürg, Neuengamme y Auschwitz II. En Buchenwald, en Flossenbürg y en Neuengamme, a partir del 43 empiezan a llegar republicanos. Y en la peor categoría de todas, que era la tercera, que el que entraba no podía salir, solamente había uno, y es el que tenéis ahí, Mauthausen. Y ahí es donde son llevados los republicanos españoles, al campo de Mauthausen. El que entraba no podía salir. Yo, cuando acabe de hablar, vais a ver un documental de 11 minutos, no llega a 12. Es lo que se encuentran las tropas americanas cuando liberan Mauthausen y Gusen. El documental no es de Sisi, emperatriz. Es un documental duro. Y creo que cuando lo acabéis de ver, pocas preguntas me tenéis que hacer. Pero yo quiero que os fijéis bien, y ya te lo he dicho a ti, a uno que le van a limpiar el culo. Fijaros bien y luego os diré el porqué. Lo veremos cuando acabe de hablar. Pero repito, ahí lo tenéis, que el campo, lager, era Mauthausen, en la categoría 3. No había ninguno más. Posteriormente se aparecerá Gusen. Gusen no es ningún subcampo de Mauthausen, es otro campo, donde asesinan a Jacinto. Por lo tanto, nosotros, ya os he dicho, un poquito por encima, el decreto y la categoría de los campos donde los mandan a los republicanos españoles. Republicanas aún había. A las republicanas las asesinan en Auschwitz y a otra en Ucrania. Bien, seguimos con Jacinto. El 5 de septiembre de 1940 sale del Stalag 5B, situado en la población de Villingen, en el departamento de Stuttgart, en Alemania, un convoy con españoles. Fijaros bien el número que os voy a decir para que veáis que los nazis los tienen todo perfectamente controlado. El número de españoles de ese convoy lo forman 4. Solo 4 españoles y están perfectamente deletreados. Uno de ellos es Jacinto. Cuando llega a Mauthausen le ponen la matrícula 4262. De los 4 españoles que llegan en ese convoy, los nazis asesinan a los 4. Valenciano solo va él. Pero para que veamos un poco lo que suponía la llegada de Valenciano, yo os voy a leer otro convoy. Y es el convoy que llega el día 25 de enero de 1941. En el de Jacinto os he dicho que llegan 4. En este convoy lo componen exactamente 1.506 prisioneros. De estos 1.506 prisioneros hay un polaco, un ruso, 26 franceses y 1.478 republicanos españoles en este convoy. De esos 1.478 republicanos que llegan, los nazis asesinan a 1.146. Y eso es aproximadamente, esa proporción es la que funciona en el año 40, en el año 41 y parte del 42, porque a partir de ese año ya llegan muy pocos republicanos a los campos, finales del 42, porque van a ir a parar ya a otros campos. Ahora entraremos ya en la ficha de Jacinto. Pero yo aquí quiero deciros una cosa, y es una cosa que, bueno, yo por mi parte he investigado y os lo digo. No en esa época, en esos meses, en esa franja de tiempo que os estoy diciendo, no todos los republicanos españoles que están, las prisiones alemanas se llamaban Stalag o Frontstalag. Y acordaros que os he dicho que
Serrano en Suñer dijo: esos no son españoles, haced lo que queráis con ellos. Bien, pues os tengo que decir que en esa época Jacinto no tuvo suerte, porque no todos los republicanos son enviados a los campos nazis. Y hay más de 260 valencianos comprobados en archivos que los nazis no los envían a los campos nazis, ni de concentración ni de exterminio. Siguen estando en los Stalag y en los Frontstalag. No preguntarme el por qué, porque no lo sé, ni yo ni nadie. Pues claro, no es normal que lleven al montón de números de republicanos que llevaron, y solamente hablo de valencianos, que es a lo que yo me dedico. Aunque el último documento que os voy a enseñar de Jacinto, veréis a veces la investigación lo que hay que hacer. Pero hay más de 260 valencianos que, estando en ese momento, no son llevados a los campos nazis, ni en esos años ni nunca. Eso quiere decir que hay otros republicanos que siguen quedándose en los Stalag. Si estaban trabajando allí como esclavos, si estaban allí haciendo otras historias, no lo sabemos. Solamente conocemos sus datos. Paso ahora a los documentos de Jacinto. El primer documento es este. Esta es la ficha primera de Jacinto, ¿la tenéis vosotros? Donde aquí podéis ver que está tachado en 1903 y figura que él dice que nace el 15 del 11 de 1893 en Valencia. Y eso tenía su explicación. Aunque en el siguiente documento vais a ver que ya pone que nace aquí. ¿Qué explicación tenía? Que en un primer momento ellos no querían decir dónde habían nacido, pues si tenían problemas en la familia. Y en esa primera ficha, pues ponían ese dato. Lo que tenéis ahí es el número de matrícula que os he dicho, 4262. En el segundo documento, y este ya lo tenemos que ver más detenidamente, aquí ya empiezan a estar los datos de él. ¿Veis el nombre? Jacinto Piquer Montanana, pero es porque la ñ, insisto, no existe en esos países. Y aquí figura ya el 25 del 11 de 1903 y nace en Puzol, Valencia. Y al final de este documento, siempre Puzol, y ahí figura la fecha de su muerte y la hora que lo asesinan. 8:30. Sin embargo, ponen que lo asesinan en Mauthausen y a él donde lo asesinan es en el campo de Gusen, como os he dicho antes. Por lo tanto, ese documento lo más importante es que por primera vez aparece Puzol y la fecha de asesinato y a la hora que lo asesinan. Ahora bien, yo nunca os diré que traduzcáis el documento a ver de qué muere Jacinto. Es mentira lo que ponen ahí, no merece la pena hacerlo. Yo os voy a decir las 3 formas que asesinaban a los republicanos españoles en Mauthausen. Y luego, cuando veáis el documental, os aclararé una cosa. Las formas eran, cuando los nazis tenían mucha prisa, tiro en la nuca. Y la prisa era la siguiente: si había 300 camas en el Revier era la enfermería, y venían 200 enfermos, pues era muy sencillo. Se pegaban 200 tiros y había camas suficientes, y así todos los días. La segunda forma es inyección de benzina en el corazón. Eso dura 20 segundos. Te inyectan gasolina, gasoil, como lo queréis llamar, en el corazón directamente y el corazón te estalla. Y como más asesinan, y esto hay que decirlo así, es ahogándolos. Entonces ahí tenían ganas de juerga los alemanes. ¿Cómo los ahogaban? Pues los ahogaban en las bañeras, en las duchas, tenían una especie de bañeritas, y entonces allí, como no tenían mucha fuerza física, les pegaban en la rodilla, caían y con la bota les aplastaban la cabeza hasta que los ahogaban. Si veis por ahí, yo de todos los valencianos que asesinan en Mauthausen, en Gusen, y os voy a decir una cosa. De los 412 entre hombres y mujeres republicanos
y mujeres, en este caso las 6 judías que os he dicho, que asesinan en los campos nazis, en todos los campos nazis, incluido Mauthausen, todos, 305 los asesinan en Gusen. Os he dicho bien el número, ¿eh? 412 en todos los campos, Buchenwald, Dachau, Auschwitz, en todos, 305 en Gusen. Os daréis pues cuenta de la importancia que tiene ese campo para los republicanos españoles. Es lo que os quería decir. Y las 3 formas que asesinaron. Yo de todos esos valencianos que asesinan solo conozco a uno, que a él lo gasean, pero quiero deciros algo a continuación. Las cámaras de gas no son importantes para los republicanos españoles. Eso no quiere decir que no existan. Los republicanos españoles mueren por agotamiento físico. Y cuando ya no tienen energías, pues mueren de estas 3 formas, los asesinan de estas 3 formas. Tiro en la nuca, inyección de benzina, ahogamiento. Y ese que sé que muere en la cámara de gas es porque un amigo suyo, que sobrevive, natural de Cortes de Arenoso, era su mejor amigo, él era de Chátiva, pues ve cómo los encierran a 800 en un barracón, precintan el barracón y les meten unas. Los demás no sabemos. Yo no puedo decir tu abuelo cómo falleció, no lo sé. De una de esas 3 formas seguro. El siguiente documento que os quiero enseñar, de esto, que es, digamos, la ficha general, esperemos que no se me pase, creo que no, creo que es el siguiente o el otro, esa. Ahí veis que pone Teresa Segura Ávila. Y antes os he dicho que era la persona que quería él que avisaran si le pasaba algo. Pero también era a la que le donaba todo, digamos su testamento. Claro, lógicamente los familiares no se enteraron. Y otra cosa que hay que decirle a los familiares es que cuando asesinan a tu abuelo, aún no podían escribir carta a los republicanos, a sus familias. Por lo tanto, siempre hay gente que empieza a decir, pues yo vi una carta. No. Falta cerca de un año para que los republicanos puedan escribir. Y los republicanos tenían una cosa que no tenían el resto de nacionalidades. Y es que ellos podían escribir en castellano las cartas. Había que hacerlas todos los demás en austriaco o en alemán. Pero debido a que al tercer secretario del campo, Joan de Diego, era el secretario del mayor asesino, John Van Mayer, pues Van Mayer les concedió a los españoles el poder escribir. Y los españoles a ellos también. Si aquí algún día traemos la maleta de Mauthausen, veréis una cosa que yo no había visto nunca. Y es la carta del padre de una persona de Sueca, de Joaquín Tarín, y de su mujer, cómo le escriben a él en perfecto castellano. Yo esas cartas no las había visto nunca. Cartas de Mauthausen aquí, sí. Insisto en castellano y os he dicho el porqué. Por lo tanto, Jacinto nunca tuvo oportunidad, desde Gusen y desde Mauthausen, el poder enviaros una carta. Por mucho que investigues, es que no estaba aún concedido el permiso. ¿De acuerdo? Bien. Estos son, en cuanto a su muerte, digamos, los datos fundamentales. Los demás son todo lo demás que van escribiendo en todo lo mismo. Casi el 95% tienen todo esto. Y luego he puesto otro documento que es un listado. Esta es una ficha que ponen en algunos, pero ahí simplemente especifican el nombre, ¿eh? No pone nada más. Y luego he puesto otro documento, que es este, lo veis ahí perfectamente, y este es un documento por orden de lista, de todos los asesinados. Ahí veis que hay de varias nacionalidades, y al final, por ahí, veréis que está Piquer Montanana. Es de los últimos. ¿Lo veis, no? Vale. Yo lo pongo arriba del todo. ¿Me lo he pasado? Creo que no. Ahora no, estaba ahí, ese que hay ahí. Bueno, ¿lo veis? Perdón.
Entonces, ese es un listado de todos los asesinados. Hay varios listados más, ¿vale? Pero yo os he traído uno que es oficial del campo. Hay otros pues que hicieron los republicanos españoles, que hicieron tal, que hicieron cual, pero este, lo veis ahí perfectamente, pone otra vez el 15 del 11 del 03, el 9 es como ponían a los españoles y el 21, el 21 del 11 del 41. Podíamos poner más listados, pero poniendo uno, os dais cuenta perfectamente que los nazis lo tenían todo perfectamente organizado. Bien, esto que os he enseñado hasta hace escasamente muy pocos meses era la documentación que teníamos sobre Jacinto. Pero registrando en los archivos, uno pasa muchísimas horas. En cuanto lo encontré, se lo comenté al compañero. Quiero deciros una cosa, y a mí no me gusta hacerle la pelota a nadie. Pero Jacinto es otro de las personas que tiene su ladrillo puesto en el Museo de Washington. Y eso es debido a que se ha preocupado esta asociación, y no me gusta hacerle la pelota a nadie, y el compañero pues me estuvo diciendo y mandándome documentación, y a mí conforme me la mandaba se la pasé a la asociación y la asociación la mandó al museo y ahí está el ladrillo con su nombre. De Valencia muy pocos hicieron caso a mi petición, quien le interesaba. Él y esta asociación sí que lo hizo, cosa que yo os lo agradezco de verdad porque muy pocos valencianos figuran. Decidieron hacer urnas con sus cenizas y esas urnas enterrarlas. Yo eso lo ignoraba. ¿Qué fue el año pasado cuando lo descubrí? ¿Lo descubrimos? Finales del año pasado, pues tuve la suerte de encontrarme esta documentación. Y lo primero que dije fue decir, oye, Jacinto está ahí. Y entonces nos encontramos con la sorpresa de que había urnas con las cenizas, repito, de los valencianos, que algunos de esos valencianos pues estaban enterrados en un lugar, concretamente en la ciudad de Estiar. Para llegar ahí, si os fijáis, solamente están los nombres. No figuran ni de dónde son ni nada más. Y esa lista que veis ahí con unos números es la quinta o sexta lista. No es una lista solo con 300 o 400 nombres, no. Esa lista tiene, pues sin exageraros, más de 5.000. Y hay otra lista. Hay una lista que dice que se entierran en la tumba colectiva de Estier y hay otra lista que dice que se entierran en la tumba de Estier. Entonces, pedí que me tradujeran un documento y ese documento, pues resulta que decía que en la tumba colectiva se había acabado enseguida de llenarla y decidieron hacer una más grande, dos, juntarlas en una. Estamos hablando lo mismo que aquí, por desgracia, los que están enterrados en las fosas a la buena de Dios. Bueno, de Dios no, porque ellos decían que no creían. Entonces nos encontramos por primera vez que en un campo nazi, cuando a raíz de una persona investigadora e historiador importante de Austria, tengo la suerte de ser amigo y compañero de él, le pregunté si eso era cierto y me dijo que sí. En ese espacio de tiempo yo hablé con la Generalitat Valenciana y a mí la Consellería, yo digo de Memoria Histórica y Transparencia porque es tan larga que nunca me acuerdo del nombre, es no sé, es larguísima el nombre de esa Consellería. Y la Consellería me dijo que si las urnas existían, íbamos a pedirle al gobierno austriaco el correspondiente permiso para traer las urnas a nuestro país valenciano. Por desgracia, me contestaron de Austria, este año la expedición de Valencia, que salimos en 2 semanas, vamos a hacerles un homenaje y vamos a ponerle una placa ahí a los valencianos. No hay valencianos allí, solo valencianos. El miércoles pasado se lo pedí al director general de la Consellería y me ha dicho que lógicamente que sí, porque insisto que querían traer las urnas. No es una cosa por hablar por quedar bien, al contrario. Pero las urnas
son tan brutos allí que primero hicieron una carretera por encima de la tumba, pusieron cemento, todo el que había que haber y más. Ahora os contaré una pequeña anécdota. Al final decidieron quitar el cemento y empezaron a sacar urnas. Solo pudieron sacar 87, entre ellas ningún español, porque ahí no solamente están los republicanos, hay otro mogollón de nacionalidades. Al llegar al 87 ya era imposible, porque daros cuenta que estamos hablando de los años 42, 43, y claro, eso es un disparate, Ya están las urnas medio deshechas, estaban en el suelo, y ya no se atrevieron, allí no estaban, y perdón por la expresión, 4 albañiles con toda su buena voluntad, ahí estaban arqueólogos sacando todo, pero llegó un momento que ya no se podía. Entonces han hecho un homenaje, han puesto allí los nombres de los que sacaron y han hecho un pequeño mausoleo allí de homenaje a los que hay ahí enterrados. Pero es imposible sacar las urnas, si no los hubiéramos traído. Jacinto, ahí veréis que tiene 2 números. Uno es el número de cadáver y el otro es el número de ceniza. Por lo tanto, el cadáver es el número que le pusieron ahí, diferente a todos los que tenía hasta ahora, y el número de ceniza es el número de urna. Esto es lo último que yo he podido averiguar de Jacinto. Sobre él no hay más. Eso no quiere decir que en un sitio donde hay más de 14 millones de documentos, pues aparezca algo. No lo sé. Y os voy a decir el porqué por el próximo documento que viene, que es el último. Yo no lo sé, pero igual que hemos sacado esto, tal. Mirad, vemos lo que está ocurriendo en nuestro país. Cuando hay un partido político que, como ellos dicen, si ganan aquí en la comunidad, en el país, pues vamos a tener que rascar muy poco en lo que es memoria histórica. Trabajar vamos a seguir trabajando igual, pero rascar poco. En Austria pasa lo mismo. El mayor símbolo del campo de Mauthausen es su escalera, sin duda alguna. No vayáis a visitar el campo de Mauthausen durante todo el año, salvo 3 días en mayo, porque la escalera estará cerrada. Hay una fórmula para subir, que es la que hicimos la Amical de Mauthausen 2 años antes de la pandemia. Nos pusieron unas vallas y unos candados. Lo que hicimos fue con unas cadenas romper los candados, romper esto, separar las cadenas, quitar las vallas, y así los alumnos pudieron subir por la escalera. Y os cuento otro caso. Yo tengo la suerte de que un amigo mío se llama Antonio Camaró. Si entráis en Google veréis que en estos momentos es uno de los pintores valencianos más universales. Y yo le pedí un favor a mi amigo. Le dije que por favor me hiciera una placa de homenaje a los valencianos. Y él me la hizo. Fue para él un honor. La placa es así, digamos, puede ser así, o un poco más pequeña, así. De metal. Dentro de un marco, lógicamente. Yo elegí el lugar donde esa placa la íbamos a poner. Se pidió autorización, nos dijeron que sí, llevamos la placa y el lugar donde la pusimos, todo el que iba a visitar el campo de Mauthausen la veía, que era entre la cámara de gas y el horno crematorio. Hay un pasillito, allí, encima de la de Madrid. Y nos fuimos. Allí dejas un correo y dejas un teléfono por si a la placa alguien le hace algo. La placa en el campo duró 20 días. Porque el memorial del campo, controlado por la extrema derecha, decidió quitarla por inmoral. O sea, en un sitio donde han asesinado a más de 123.000 seres humanos, como en la placa hay un desnudo, la quitan por inmoral. La gente no puede ver desnudo. Y no nos avisan. Y yo he dicho que la han quitado. No, la arrancaron. Y no nos dicen nada. Y la responsable de la Amical que tenemos en Austria, claro, iba, ¿dónde está la placa de los valencianos? ¿Dónde está la placa de los valencianos?
Y le contestaron eso. Bueno, pues ya pudimos mandar escritos, llamadas telefónicas, ni caso. Y entonces, ¿qué hizo Toni Camaro, el pintor? Se presentó allí. Y entonces allí dijeron, ostras, este no es un pintor de brocha gorda, este es importante. Y simplemente pidió su placa, porque voy a decir simplemente una pequeña cosa que penséis. ¿Os imagináis eso en el mercado negro, lo que hubiera costado? Una placa pintada por Toni Camaro. Él se presentó por la placa. Y entonces se asustaron. Y le prometieron que la placa, al arrancarla, sufrió desperfectos graves. Le han arreglado la placa y ahora está puesta en uno de los lugares favoritos del memorial. Allí tenemos la placa puesta en un esto, casi una sala, vamos, es para nosotros, para los valencianos y valencianos. ¿Sabéis cómo presentan la placa? La placa del artista. Artista. Pues claro, allí no tienen una placa que tenga la categoría. Y perdóname que me ría porque es para acordarse de la familia de todos estos. Allí no tienen nadie que tenga la fuerza, la categoría de este pintor. Y entonces allí han puesto todo, vamos, reconozco que lo han arreglado todo muy bien. Pero ese es el ambiente que estamos viviendo. Ese es el ambiente que se vive. No aquí solo. Y ya no quiero hablaros de Polonia, porque entonces ya nos podríamos ir corriendo. Por lo tanto, perdonadme que me haya pasado de documentos, pero creo que era importante que esto lo conocierais. Y voy a pasar al último documento. Bueno, aquí ya os he dicho, fijaros bien que hay que coger nombre por nombre, ¿eh? Aquí no van por orden alfabético, ¿eh? Y entonces, claro, yo me sé alguno, el de Jacinto me lo sé, porque aquí el compañero, y perdonadme por la frase, cada vez que sale algo me funde, o sea, y Jacinto, y Jacinto, y Jacinto, y yo encantado, cuidado, y yo encantado, ojalá todos fueran como él. Ojalá todos en este aspecto, yo no voy a entrar en más manifestaciones. En lo que es deportación, se lo he dicho por activa y por pasiva, ojalá todos fueran como él. Pero claro, yo lo conocía, en cuanto le dije, madre de Dios, este es. Pero los otros tengo que ver las fichas. Claro, aparece un apellido y un nombre, y tengo que ver si hay valenciano, ¡ay, pues este es este! O ver si hay por otros nombres otros apellidos, porque insisto, hay, pero no en ahí solo, en el resto de los de más de 6.000 que hay ahí, solo te ponen el nombre, tú ya te apañarás. Pero bueno, hubo esa suerte y es lo que os he querido comentar. Pero hay un último documento que os quiero enseñar, que es este de aquí. Y este apareció hace muy poco. Ahí no está Jacinto. Es un documento de supervivientes del campo de Gusen, españoles, como veréis. Hay otro documento, también lo he puesto aquí en el libro, del campo de Buchenwald. Y diréis, ¿por qué os he puesto esto? Porque hay un documento de Jacinto que no hemos podido localizar. Y igual que Jacinto, yo, por ejemplo, en los listados franceses, que son 100 listas de doble página, cerca de 35 páginas para cada lista, lo he puesto por Piquer, por Jacinto con I y con Y, por Montañana, por Montanana, o sea, dándole vuelta a todos los lados. Aquí lo mismo, por sentencia, por lot, en inglés, en francés y en alemán. ¿Por qué os digo esto? Porque por primera vez hemos descubierto de que todos tienen fecha de sentencia. Y significa que antes de llegar al campo de Mauthausen los habían juzgado. Y eso lo ignorábamos. Y Jacinto también la tiene, lógicamente. La antepenúltima veréis que pone dato de sentencia. Veis que son españoles que han luchado en la Segunda Guerra Mundial y que los capturan por ser políticos, no miembros de las compañías de trabajo, no miembros de la Legión extranjera, por ser políticos. La he traído por eso. Ya sé que no es Jacinto, pero quiero que esto lo sepáis. Y fijaros bien que en algunos de ellos, por ejemplo, pues del 16-10 del 41 ingresa en el campo el 10 del 11 del 42. Un año más. O sea, a todos les hicieron un juicio y a todos les pusieron una sentencia. Los alemanes funcionaban así. Yo esto me enteré prácticamente el mismo tiempo de las urnas. Y esto es casualidad, que vas buscando y al final te aparece un documento que no te lo esperas. Insisto,
Si hubiera sido solo de Gusen, os diría, pues mirad, aquí es donde estuvo Jacinto y puede ser. No, es que me han aparecido también del campo de Buchenwald. Sabéis perfectamente que los nazis, una de las cosas que hacían era que prender fuego a toda la documentación de los campos. ¿Por qué Mauthausen y Gusen no tenemos tan bien estudiado? Porque había dos españoles, un valenciano, Casimiro Climent, y un catalán, Josep Bailina, trabajando en la oficina política de la Gestapo. Y entonces ellos lo que hicieron fue, jugándose la vida, lógicamente, hacer una doble lista de los republicanos españoles. ¿Y dónde la guardaron? Un sitio que los alemanes no prendieron fuego cuando se fueron: el almacén de papel del campo. Y por eso tenemos la documentación. En aquellos sitios donde no había españoles o no había gente trabajando, pues digamos que no tenemos la misma documentación. ¿Que saldrá? Sí, pero con millones y millones y millones de documentos, pues tenemos la suerte de que alguna vez sale algo. Eso no significa que haya más miles de republicanos o republicanas en los campos. No. En los 2 últimos años puede haber salido pues una mujer, 2 o 3 mujeres judías y algún que otro republicano o judío, pero no un número muy elevado. Estamos hablando de documentación. Y por último, antes de entrar en el documental, quiero deciros una cosa que reconozco que, y aunque yo no estoy aquí, como dijo una vez uno, para hablar de mi libro, me ha costado mucho poner esto. Y me ha costado mucho porque algunos de ellos fueron amigos míos. Yo he tenido una suerte que ahora los investigadores no vais a tener. Y es que yo he podido hablar con ellos, pero ellos ya han muerto todos. No queda ni en España ni en Francia ningún republicano que estuvo republicano en los campos nazis que era vivo. Me refiero a españoles. Y esto que os voy a decir me ha costado bastante ponerlo, pero pienso que la gente pues tiene que valorarlo. Y es que en el campo nazi hay enchufados. No todos lo pasan mal. Jacinto no fue enchufado, ya os lo digo. Y nos tenemos que mentalizar si para sobrevivir hay que criticar esto. Pero no es que eso no es que estaban solo enchufados, es que además cobraban. Entre ellos 4 valencianos. Y yo lo he puesto al final. Y he puesto la lista de la gente que en el campo de Mauthausen cobraba dinero por el trabajo que realizaba. Y el que más cobraba era amigo personal mío. Se llamaba Joan de Diego, el secretario de Van Mayer. Entonces, eso tampoco lo sabíamos. Pero claro, como los alemanes guardaban todo, pues pone que Joan de Diego ganaba 3 marcos diarios. Y vosotros me preguntaréis, ¿y en un campo nazi eso para qué sirve? Porque allí no tienes derecho a nada. Allí no te quitas la gorra, pasa un SS, te pega un tiro y chipún, nadie le va a pedir explicaciones. Pues eso era para el mercado negro. Porque hay 3 cosas que unen a todos los campos. Una, la muerte. 2, los negocios. Todos los campos nazis, incluido Gusen, incluido Mauthausen, Auschwitz, Buchenwald, Dachau, el que nombréis, tiene a las empresas trabajando, con mano de obra esclava. ¿Qué empresas eran? Las multinacionales de entonces. ¿Os acordáis, los mayores como yo? ¿Os acordáis de Telefunken? Esos estaban allí. IBM estaba allí. Bayer estaba allí. BMW estaba allí. Ford estaba allí. Estaban allí trabajando. Trabajando ellos no, porque cuando entrevistaron a esas personas, los dirigentes dijeron que a ellos lo único que les importaba era ganar dinero. Que allí fueran esclavos y no le pagaban al Estado alemán, le pagaban a la SS. Y me queda una tercera. Os he dicho hambre, que era la tercera. Y el hambre, muerte y negocios. Y pensadlo bien, en cada campo nazi hay siempre una multinacional trabajando, 2, 3 o 4.
Y está perfectamente especificado, ¿eh? Lo que pasa es que sabéis que los ganadores de las guerras siempre tapan lo que quieren tapar. Por ejemplo, yo no sé contestaros. Hubo gente que se escapó de los campos y denunció esto a los aliados. Los judíos pidieron por activa y por pasiva que bombardearan Auschwitz. Jamás lo hicieron. Nunca. Igual que hay tres cosas que los deportados nunca te dirán. Y a mí me lo dijeron en el sentido de decir, esto nunca te lo diremos. Que es si se comía carne humana o no, y sí que se comía, pero jamás te lo dijeron. La otra era la homosexualidad, que en los campos nazis existía. Los jóvenes españoles que llegaron a Mauthausen se libraron, y ahora les diré por quién y por qué se libraron. Y la tercera era el suicidio, porque siempre decían que los republicanos que se habían suicidado, que los hubo, habían tenido más valor que ellos. De esos tres temas jamás me han hablado, nunca. Y yo hablé con muchos de ellos, en España, en Francia, en Bélgica, en Austria, en Italia. Pero repito, suicidio, comer carne humana y el homosexualismo nunca te dirán nada sobre ese tema. Bien, yo muy por encima y siguiendo los documentos de Jacinto, os he explicado un poquito y os he dicho lo que hasta ahora no hemos podido averiguar. Pero repito, hay fecha de sentencia. Y si te aparece en un campo y te aparece en otro, significa que a todos los republicanos les han hecho, primero, juicio simulado, como lo queréis llamar, pero los nazis lo tenían todo perfectamente, digamos, hecho, para que nadie, como ellos iban a durar 1000 años, pues para que nadie pudiera decirles lo mal que hacían las cosas. Mi abuelo, cuando lo asesinaron, estaba más o menos como él. Los nazis, mientras había a los republicanos españoles, polacos, yugoslavos, soldados rusos, mientras tenían energías, los utilizaban para trabajar. Y cuando llegaban más o menos a una situación como esa, es cuando le pegaban el tiro, inyección de benzina o los ahogaban. Mientras tanto, tenían que sacar todo lo que el cuerpo llevaba. Yo por mi parte he acabado. Si tenéis alguna pregunta, pues estoy a vuestra entera disposición. Yo os recomendaría, si me permitís, una película. Y no es La lista de Schindler, no es El triunfo del espíritu. Yo, si queréis, ese día, si estáis de mala leche, y perdón por la frase, no verla. Se llama Niebla en agosto. Y es como los nazis exterminan a los disminuidos psíquicos y físicos. No tiene un final feliz, pero verla. Y si esto os ha parecido mal, aquello que es película de cine, esto es realidad, aquello es una película, insisto que no tiene final feliz, ahí que sigan negando las cosas, pues, insisto, es el exterminio puro y duro de los disminuidos psíquicos y físicos. En YouTube está.